Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Le damos la cordial bienvenida a todo el público que nos mira nuevamente a través de las redes sociales, en televisora abierta con Radio Claret TV Digital, en su programa Actualidad Educativa, PTY, Actualidades y Realidades de nuestra sociedad, que es nuestro eslogan. Y bueno, hoy seguimos, segunda parte, don Ricardo, segunda parte de lo que tiene que ver el aspecto de las historias gastronómicas. Esta vez vamos a meterle al Medio Oriente, en ese aspecto vamos a irnos hasta allá en los tiempos de Jesús. Nuevamente, como fuimos en la en lo que era el aspecto de lo que es la última cena. Y bueno, hubiéramos querido tener el otro tema, pero después vamos a dedicarle a hacer la continuidad mejor a ese tema, porque ya después entonces vamos a meterle con mucha pasión el otro tema pendiente de la mesa panameña, del asunto de todo lo que es la gastronomía panameña completa. Pero hoy sí vamos a continuar, esos fueron cambios de último minuto, así que disculpen cualquier infortunio dentro del asunto, que culpa de nosotros aquí, lo de contenido que tuvimos trayéndole el tema por y para el beneficio de ustedes, dándole continuidad a todos estos temas que ya hablamos la vez pasada, y vamos a seguir con eso de historia gastronómica. Y en ese asunto hay una cosa interesante de esos tiempos, sobre el creciente fértil y los orígenes de aquella Mesopotamia y Egipto, una historia culinaria de la región que comenzó hace unos 10.000 años en la creciente fértil del valle de ríos Tigris, Éufrates y Nilo. Históricamente, y por ahí vamos a comenzar para ver qué nos tienes allí frente a estos aspectos orígenes gastronómicos. ¿Cómo no? Tradicionalmente se ha considerado la Mesopotamia, que es las tierras entre el Tigris y el Éufrates, como la cuna de la civilización, ¿no? Ahí encontramos el primer código de leyes, ¿no? La domesticación de animales de corral, la domesticación de plantas y cereales, vegetales y frutas, ¿no? Que desde entonces han seguido pues acompañando a la humanidad en lo que es su nutrición. Obviamente también hay otros aportes en arquitectura, ¿no? E inclusive en armas para asediar ciudades, ¿no? Y la tecnología, dentro de su tiempo, dentro de su momento, pues era muy avanzada, ¿no? Obviamente, ¿no? De ahí entonces pasamos a Egipto, en donde el Valle del Nilo o todas lo que son las riberas del Nilo propicia con su riqueza, su tierra fértil producida por las subidas y bajadas del Nilo, que dejaban mucho sedimento fértil. Ahí entonces nace una de las grandes civilizaciones de la humanidad, que es la civilización egipcia. Pero esto se da gracias a la disponibilidad de alimentos, ¿no? Eso conlleva a fundación de ciudades, conlleva a estilos en arte, en música, en moda, ¿no? Todo lo que en realidad forma nuestra vida social hoy en día. No ha cambiado mucho
¿no? El estilo sí, obviamente todo eso, pero el principio en sí, ¿no? De lo que es ser civilizado, como lo entendemos nosotros, nace en Egipto y obviamente, como dije previamente, las ciudades que estaban dentro del territorio de lo que hoy es llamado Mesopotamia, que significa entre dos ríos. Pero mira lo interesante, y viendo los temas que están aquí y los subtemas, habla de esa domesticación clave que allí se cultivaron en esos tiempos. Por primera vez el trigo, la cebada, los garbanzos, las lentejas, el sésamo, también lo que es ajonjolí, en otras palabras. Ajá. Y ahí tiene lo que esas primeras recetas escritas también surgieron en ese tiempo a través de los el aspecto de tablitas cuneiformes babilónicas. Estamos hablando de 1700 antes de Cristo. Exactamente. Ya Y todo no lo que solamente existía. la domesticación de productos agrícolas y productos cárnicos, animales de corral, sino que hasta el día de hoy la base de los países, de la dieta de los países que ocupan esos territorios es muy parecida, ¿no? En los ingredientes, ¿no? Y en la utilización de ciertos productos de hace 1700, 2000 años antes de Cristo, ¿no? En la Biblia, el primer grano que se menciona son las lentejas, Las lentejas. en el Génesis. Es correcto, ¿no? es correcto. Son las lentejas, todos sabemos la historia de Jacob y Esaú, que vende su primogenitura, Sí. ¿no? Por un plato de lentejas, ¿no? Se mencionan garbanzos, se mencionan muchas hortalizas, como las acelgas, ¿no? Pero mira que también está la fermentación y La hablan, cerveza. y hablan de los egipcios y los sumerios que perfeccionaron la planificación de levadura y la elaboración de la cerveza. De la cerveza. Había cerveza. La cerveza no era considerada un producto para pasarla bien. La cerveza era la bebida del diario. Era más segura que tomar agua, como lo mencioné anteriormente en una de las charlas, pero era el perfecto acompañamiento del pan. Se han descubierto en Egipto lugares donde se producía solo cerveza, se han descubierto moldes de pan y la comida, podría decirse desde el desayuno hasta la cena de las clases pobres y la población en general era pan y cerveza. Pan y cerveza. Pues, pero la clase que bebía la cerveza eran todos. Todos. O sea, no había un distingo de clases. Exactamente. Claro, las clases altas tenían la opción del vino, ¿no? Ajá. Pero el diario y eso El diario era la cerveza. la cerveza. Y no es como nosotros la conocemos hoy en día. La cerveza era muy parecida a una chicha con muchos elementos sólidos, ¿no? Y se tomaba con cañas que hacían como carrizo, pero que también filtraban todos esos sólidos. Eran como bejucos. Exactamente. Los bejucos. Como bejucos, ¿no? Ajá. Y se tomaba así para filtrar el líquido, ¿no? Que era, me imagino, tenía ese grumo, Sí, esa todo lo que yuca. queda, porque recuerda que Sí. estamos en una época que filtros y estas cosas pues eran muy rudimentarias, ¿no? Y la cerveza era algo serio, no tan alta en contenido alcohólico, pero sumamente alta en carbohidratos. Ajo. O sea que por un lado Alimentaba. te alimentaba, pero por el otro lado de alto carbohidrato, definitivamente eso no era tampoco tan bueno para el organismo Bueno, en ese entonces. en ese entonces sí, porque recuerda que la dieta era muy limitada. Es verdad, y eran dietas que eran más naturistas y no habían tantos preservantes como hay
en el siglo XXI. Pero sí, tiene toda la razón. No había tantos problemas digestivos en ese asunto. Exactamente. Por el tipo de comida. En el área de la Bueno, Mesopotamia, quitando, no había tanto, depende si no hacías tantas cosas como hacían los ciertos romanos. grupos. Sí, la comida era más, para nuestros estándares, era más sana, ¿no? Era más sana. En el área de la Mesopotamia, la dieta era acompañada por productos con alto contenido de proteína, como carnes de cordero, de res, de aves de corral, ¿no? Aves de caza, ¿no? En Egipto, con el beneficio del Nilo, agregamos el muy alto consumo de pescado, sobre todo para las clases menos favorecidas, ¿no? El pescado por excelencia era la carpa del Nilo y la tilapia, que era lo que más se consumía. Obviamente productos como garbanzos, que eran procesados en una forma muy parecida al hummus de nosotros del día de hoy, Okay. ¿no? Que también se consumió probablemente durante la última cena, Okay. ¿no? Y los frutos secos. Y una cosa que está acá el doctor le está comentando cosas que ya se han sido comprobadas Sí. arqueológicamente, Exactamente. científicamente. Exactamente. Eso fueron por pruebas científicas. Inclusive en las pinturas murales, en las tumbas y en templos, aparecen estos productos. Aparecen estos productos siendo consumidos y aparecen estos productos siendo ofrecidos, ¿no? Como ofrenda a los dioses, ¿no? Las frutas secas, como los dátiles, los higos. Eso es lo que le iba a decir, las uvas pasas. los higos y los dátiles, que ellos, eso es lo que más ellos consumían los egipcios, y ellos tenían como agente eso, dulce. como agente dulce, Y correcto. miel. Y la miel. Que era ya... Ellos tenían para una los- cocina un poco equilibrada y no tan Sí, no para- no tan- estaba tan cargada No. de tantos super sí, ¿no? sí, exacto. Pero sí conocían muchos productos para condimentar, ¿no? La cebolla, el ajo y cebolla, ajo y el sésamo, ¿no? El o sésamo. el ajonjolí, El ¿no? jajolí, Eran los más populares, ¿no? sí. Para saborizar Pero, los platos. y eso que usted está diciendo da origen a poder hablar algo de esto que nos habla de estos documentos, que casualmente hablan de la ruta de las especies y el imperio persa, que hay muchas cosas de qué hablar allí, sobre todo esto de la fusión dulce y salado, que hay algo interesante allí. Hablan sobre lo que usted comía, la combinación de carne con frutas, como habíamos hablado la vez pasada casualmente, que habían esas combinaciones. Pero le voy a dar un ejemplo de la vida real de Sí. hoy, Ajá. ¿no? Muchos conocemos los quibes, ¿no? Que son estas, vamos a definirlas como carimañolas de trigo duro, rellenas de carne molida, Ok. ¿no? En nuestros países se ha popularizado, pero se le ha dado el gusto local. Si usted va al Medio Oriente, el relleno de la carne del quibe lleva canela, Ujú. ¿no? Eso le cambia totalmente el sabor, ¿no? Al relleno del quibe. Sigue siendo un quibe, pero es un quibe al cual nosotros no estamos acostumbrados. Pero lleva canela, que es considerada una especia dulce, ¿no? Pero también una especie que ayuda a preservar por corto tiempo ciertos alimentos, Claro. ¿no? Claro. Y así hay una serie de sabores combinados, de platillos que hoy se consumen, pero en otras partes del mundo, igual como el Medio Oriente, pero con
un tono diferente en sus sabores. Y hablan también de lo otro, lo que habíamos hablado anteriormente, que hablaban que introdujeron la combinación de carnes y frutas, como habíamos mencionado, como granadas, ciruelas y albaricoque, y frutos secos, pistacho, almendras. Pistacho, almendras, nueces, Ujú. ¿no? Los albaricoques vinieron de Asia Central, Ok, no son originales del Medio Oriente. ok. Y los ingredientes de lujo, que ahí está la expansión del comercio, facilitó la llegada de especies como el azafrán, la canela, el comino, El comino era el muy popular. cilantro y lo que es el sumac. Sumac, que es lo que llamamos aquí en Panamá orégano árabe. Orégano ahora. Bueno, para que tengamos más o menos la nomenclatura de cómo es la cosa. De Ok. igual forma, la primera especie que llegó al Nuevo Oriente y a Occidente fue la pimienta, desde el tiempo de los romanos. Era traída de la India, era el único productor en esa época y era considerado de muy, muy alto nivel poder condimentar sus platillos con pimienta. Y cuando digo condimentar, recordemos los excesos romanos, no es el poquito de pimienta, no. Solamente recordarlo, yo no sé cómo pudieron vivir esa gente. Te lo juro. Las cosas que comían. Sí. Qué bárbaro. Y a la pimienta le siguió la canela de Ceilán, Ah, más adelante. Todas las especies, en su mayoría, vienen de la India. eso- India es y- considerada la madre de las especies. Y usted qué bueno que le ha dicho, porque también mencionan el arroz. Y ahí dice, en la llegada desde la India cambió para siempre la dieta regional, dando origen a los elaborados pilaf. Los pilafs, que Los es pilaf. el arroz cocido en caldo, ya sea vegetal o animal, con vegetales, dependiendo del país. Pilaf se come en la India, pilaf se come en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, en Irán, lo que antiguamente era Persia, ¿no? Pulao, El le pulao. dicen el pulao, que es el pilaf, Ajá, del mismo pilaf. sí. Bueno, Y es uno de los platos aquí estamos favoritos. Estamos todos aprendiendo aquí, así que escuchen, tomen nota y después pregunten, ¿ah? Pueden preguntar aquí, por favor, a la Y emisora. no olviden que un buen pilaf Ajá. y auténtico se hace con arroz basmati, que es una variedad de arroz que viene del Tíbet y de las regiones altas, pero se ha popularizado su cultivo en países como la India, que es el mayor exportador de basmati, ¿no? Muchos países del Medio Oriente, y es un grano que si usted lo ve así ya cocido, cree que son fideitos, Ajá. ¿no? Es un grano de arroz largo y muy delgado. Ah, es delgado. Sí, Ah, parece ok. un fideíto. O sea, que yo pensaba que era algo todo lo contrario. No, no, no. Por eso Es se usa delgado. para... Sí, es Ok. muy delgado. Ok, frente a ese episodio de las rutas y lo que es el imperio persa, ¿qué más podrías comentar Bueno. dentro de esa influencia? De Históricamente existen 3 rutas. Ajá, Las voy a mencionar en orden cronológico, ¿no? ok, La primera fue la ruta del incienso, ¿no? Y era las caravanas que venían de Yemen y de la isla... sectores árabes totalmente, Sí, ¿no? sí, Allá, sí, ¿no? sí, sí. Que Yemen, Sí, de limita- Yemen, pero allá en es árabe. particular de la isla de Dobra, si no me falla la memoria, que es donde nacían estos árboles que generaban la savia, que es el incienso, Ok, ¿no? Eso, a puro lomo de camello, llegaba a Alejandría, en donde se distribuía. Ahora, el incienso en esa época tenía varios usos, no solamente usos
religiosos, porque el ofrecimiento del incienso o de perfumes en general era costumbre en casi todas las religiones de esa área. También se usaba en pócimas medicinales. Pero el origen de esos aspectos de lo que son estas partes aromáticas eran para efectos más como espirituales. Se utilizaban más bien como para alivianar el aspecto de limpieza, no sé. Depende para qué lo usabas en ese momento. Por lo menos la cultura es esta. Porque estas culturas, inclusive ya Roma, Ajá. utilizaban el incienso como un ambientador de casa, ¿no? Simplemente un ambientador. Un ambientador donde se mantenía el incienso para mantenerlo oloroso. oloroso, fresco, se creía que purificaba el aire y obviamente tapaba aquellos olores terribles, ¿no? de esa época. Sí. La segunda ruta muy definida es la ruta de las especies, que su origen es desde la India, ¿no?, hasta la península arábiga, y más o menos seguía en la misma ruta de la ruta del incienso, pero se bifurcaba en un momento hacia lo que más tarde fue Constantinopla. O sea, que en ese entonces esas eran unas rutas comerciales. Comerciales que totalmente. eran para poder, entre eso estaban las especias, pero también estaban otro tipo de artículos de intercambio. Sí, de no es que la ruta del incienso nada más trajera incienso. Claro. Traía especias, traía sedas. Y ahí se hacía, ¿no?, lo que mucho se hacía con las comunidades indígenas, pero lo hacían este asunto, estamos hablando más nuevo, pero en ese entonces no se conocía como otra forma, pero era parecido como si fuera un trueque. Parecido. No, las especies se pagaban su peso en oro. Se pagaban en plata, oro. O sea que no había ni canje de nada. No. Sino, obviamente no. Bueno, me imagino que cierto canje habría, pero no tenía pero el valor de la especie era su peso en oro. Wow. O plata. Y cada país por donde atravesaba la ruta pagaba impuestos a ese país. A impuestos a ese país y a lo que decidieran por derecho ellos. A pasar. Solamente pasar. No, con esas mercancías. Para tener una ganancia. Así que desde ese entonces ya tenemos al gobierno recolectando. El asunto colectando de los peajes y todo lo demás. Para que vean, ya la iniciativa no era solamente en todo lo que estamos viviendo, sino que eso venía de atrás, muy de atrás. Muy de atrás. Y la tercera ruta, que es la que duró más tiempo y podría decirse que es la que más produjo, fue la ruta de la seda, que empezaba en China y terminaba en o Constantinopla o Venecia. La ruta de la seda. De la seda, que fue monopolizada por los mongoles, ¿no?, en un tiempo, cuando conquistaron China, ¿no?, y de ahí en adelante toda Asia Central, lo que hoy son pequeñas repúblicas, en ese entonces era territorio libre. Eso es lo que quería rescatar los chinos para efecto de hacer en los tiempos de hoy una ruta de la seda, pero en productos acá en Latinoamérica. Exactamente. Y también para hacer el paso, inclusive nos tenían puesto a nosotros también en el canal. Como parte de la ruta. Se les cayó. De la nueva ruta de la seda. Se les cayó, pero bueno. Y es de ahí en donde Occidente empieza a conocer todos estos artículos que eran considerados de lujo, ¿no?, desde el incienso, las especies y últimamente la seda. La seda. La seda. Pues la seda se usaba mucho el aspecto de eso, tú me corregirás, pero la seda viene de origen totalmente asiático. Chino. Sí, totalmente. Es chino. Es chino. Chino. Ok. Ellos descubrieron que del capullo, de
del gusano de la morera Ajá. se sacaba el filamento, ¿no? Ok. Con que se hilaba la seda. Y esa seda también la usaban también los árabes. Y eran Sí, por influencia china. ellos empezaron a producir su seda en Damasco, Ajá. ¿no? La seda del mundo árabe, ¿no? Ok. Y en algunos países también hacia la península arábica Bueno, e India. eso es para que sepan. Esto estamos en la cultura culinaria, todo lo que trae una historia de la humanidad interesante, porque estuvo en medio allí con todas estas evoluciones, Sí. ¿no? Entonces, dentro de las rutas, ¿qué más nos tienes que contar? Y ahí la importancia de estas 3 rutas, que cuando Constantinopla cae a mano de los turcos otomanos, en 1543, si no me falla la memoria, se cierra, ¡plá!, de pronto. Ya Occidente no tiene acceso a sedas, a gran parte del incienso, ¿no? Y ni se digan las especies, ¿no? Entonces ahí entra un hecatombe a nivel mundial, ¿no? Para mí, en lo personal, para mí la caída de Constantinopla es el único o es el evento más importante de la historia de la humanidad por todo lo que se derivó, ¿no? Cuando los turcos cerraron esas rutas Claro. en Constantinopla y Alejandría. Nosotros fuimos descubiertos en 1492, ¿no? Pero porque estábamos buscando seda, pimienta, oro, ¿no? Si no hubiera caído Constantinopla, probablemente Cuidado. todavía estaríamos hablando nuestras lenguas nativas. Cuidado, exactamente. Entonces, el mundo hubiera tomado otro giro O totalmente. diferente. La cultura hubiera sido otra y también las lenguas, inclusive, lo que está hablando. Las Inclusive, lenguas. cuidado, hasta las artes culinarias también hubieran cambiado Definitivamente. radicalmente. Pero las cosas pasaron diferentes. Por eso que estamos con esta riqueza gastronómica hoy por hoy. Así que den gracias a Dios de que eso pasó de alguna forma. Sí, y de ahí viene Sí, uno de los beneficios positivos, porque hay beneficios negativos y beneficios positivos, exacto. del surgimiento del imperio turco otomano, ¿no? Ya que ellos unificaron, no cultural, pero en cierta forma gastronómicamente, a lo que fue su imperio, que consistía en todo el norte de África, toda la península de Anatolia, que hoy en día es Turquía, ¿no? Porque los turcos otomanos Ujú. no son turcos nada más, son otomanos. Otomanos. Es otra raza, Sí, ¿no? Que vienen del centro de Asia. De esa parte de los otomanos vamos a hablarlo. Ahora, después de esta pausa, esta vez sí no se me va a pasar. Después de esta pausa, de refrescante musical, para seguir hablando de estos temas de los platos. Y vaya tomando nota, porque estas son historias interesantes. Inclusive también para que también conozcan nuevos productos que existen en la realidad y que pueden nutrir mucho su mesa y puede innovarse y puede, como se puede decir, la puede botar. La puede votar. Así sí, de señor. sencillo. Así que pausa y volvemos. ¿Cuántas veces me hablaron de felicidad? Que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba. Pero en mí no encontraba jamás la razón, porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo.
Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerta pero en ti volví a nacer. Volví a nacer cuando tú me miraste y viste mi dolor. Entendiste que soy frágil, pero a ti no te importó. ¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer? No me quieres soltar, te necesito a mi lado, porque a tu lado yo quiero estar. Porque tú no me quieres soltar. En el pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto pero en ti volví a nacer. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta breve pausa y refrescante pausa musical. Oiga, seguimos con estos aspectos acá, backstage. Estábamos hablando algunas cosas acá que nos llamaban la atención, pero esta vez vamos a compartirla con ellos, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque sobre todo este asunto, sobre todo en la edad de oro islámica del siglo VI al IX, al XIII, del siglo VIII, del siglo VIII al XIII, ahora sí lo dije bien, del siglo VIII al XIII, está lo que es la cultura del banquete, y se habla de los primeros recetarios de Kitab al-Tabik, con H hasta el final. Pues no sé cómo suena en eso en lengua árabe, pues soy honesto, yo no sé árabe, pero más o menos lo pronuncio como creo que debe ser. Y habla el libro, en otras palabras, en español es el libro de los platos. ¡Qué interesante! Que ya no era otra cosa sino un recetario. recetario. Miren ustedes, siglo VIII. Pero el recetario viene mucho antes. Ah, me imagino. El primer Pero bueno, recetario conocido, bueno, les hablé la otra vez de la receta de un pan en la Biblia. Ok. Ah, No, sí, correcto. De la Biblia. Un multigrano en la Biblia. Sí, correcto. Pero el recetario como lo conocemos nosotros hoy en día, ¿no? Que está estructurado, ingredientes, cantidades y todo, son originales de China. Miren ustedes, de China, cultura milenaria. Por supuesto, hay mucho que aprender de los chinos. Mucho. Por supuesto. Y hay una cosa que yo voy a abrir una comilla en lo que es la medicina orgánica. Yo me quedo con la boca abierta. Sí. Tienen muchas cosas milenarias que
curan muchas Mucho. cosas. O previenen. O previenen también. Sí, porque pero la filosofía en la medicina china no es curar, es prevenir. es prevenir. O sea, que tú no tienes que Occidente caer. es curar cuando ya tienes el mal. Ya tienes el mal. La idea es que no pases con el mal y entonces poder prevenir. Mira tú, por eso tú mira, y un asunto interesante. Yo bueno, estuve cerca de cruzar a Beijing en ese entonces, pero no lo pude hacer porque estaba en un programa directamente en Japón. Pero algo que me llamaba mucho la atención, que en estas culturas asiáticas es raro ver una persona con textura gruesa, sino todos son delgados, tan fines, eso es el secreto, porque toman bastante té verde. Donde vas, té verde. Y muchos vegetales. Y vegetales. Muchos vegetales. Y y la raza, que exacto. también ayuda. También. ¿No? Sus genes son, ¿no? Sí, no, y una cosa que donde yo iba, me recibían con té verde, y té verde, y té verde, y cuando vine aquí, bajé como, sin mentirte, más de 20 libras, 20, 25 libras, en el tiempo que estuve allá, y inclusive todo me quedaba flotando. Pero lo que pasa es que la dieta de ellos es sumamente, pero muy saludable. Muy saludable. Tenemos que seguir aprendiendo de ellos. Pero no los ataquemos ni te empecemos a decir, sino al contrario, el asunto de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China no tiene que ver nada con Panamá y nada más con Occidente. Nosotros simplemente en este asunto disfrutamos de todo el comercio en paz y que y la gastronomía. y esa gastronomía rica que me vas a decir, en Estados Unidos no se come comida china, pues. Bueno, casualmente... Entonces yo me quedo preguntando, no hay muchos artículos chinos que ellos consumen. Pero hace años, y te digo de años, la Ajá. revista Time Sí, sacó un artículo ajá, sobre la expansión de la comida china alrededor del mundo, sí, ¿no? Y me acuerdo, mencionaban que una de las mejores comidas chinas fuera de China se comía en Panamá. mira tú, en Panamá. En Panamá. O sea que yo en algunos restaurantes chinos tradicionales, como se puede, bueno, queda en transísmica, no puedo decir propaganda aquí por el momento, así que no lo puedo hacer. Pero tan sencillo queda en transísmica. Así que ustedes pueden especular. Pero sin embargo, allí hay una cosa, hay algo interesante de que ellos, sus orígenes, son del lado Sur. de cantonés. El sur. El sur, El sur. porque ellos hablan cantonés. Y Hakka. Y Hakka, correcto. Entonces yo dije, ven acá, pero ustedes son de esas provincias allá. Y entonces dice, no somos los mismos, porque allá inclusive hasta la cocina es diferente. Yo dije, wow. Y estamos hablando de la misma China. Sí. Y tienen diferentes tradiciones de cocina. No, ahí te va un ejemplo muy Ajá. chistoso. Aquí el panameño le encanta guantón frito. Ajá, sí. Pero tú vas a China y no saben de qué estás hablando. El guantón es al vapor Sí. y viene en una salsa de ostiones, tal vez con cerdo picado encima. Ellos usan mucho pero la no salsa guantón. agridulce. En El cerdo, sur de China. En el En por el eso digo cerdo, que en el cerdo. Por eso que yo veo en lo que, por lo menos en ese de restaurante específico, que es de origen, su familia es ellos hablan cantonés. Y son de ese lado del sur. Y mira, ellos utilizan estos tipos de agridulce frente a la Cerdo carne y algunos pescados. y algunos pescados. Pescados, Correcto. no mariscos, pescados. Y ahí ustedes ven, toda la cultura y todos los años han pasado y ellos siguen sus tradiciones. Ellos siguen con sus tradiciones. Entonces, eso es un típico ejemplo de lo que tenemos aquí en Panamá y que viene oriundo de su tierra natal y lo siguen practicando aquí. Entonces, en ese aspecto,
está también esas técnicas de destilación que se perfeccionó la extracción del agua de azahar y aguas de rosa, fundamentales de la repostería oriental. Y eso es chino también. No. 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 Ay, me equivoqué. Eso es árabe, eso es Medio Oriente y ok. Persia, que no es Persia. Medio Oriente, que es Correcto. el Irán del día de hoy en día. Correcto. El agua de azahar, Ajá. que es el agua de las flores del naranjo, Correcto. muy usada en España, obviamente por la influencia mora que tuvieron, pero muchos postres españoles llevan su toque de agua de azahar, y el agua de rosas, que es muy utilizada en África, en los países árabes del norte de África, ¿no? En Irán muy utilizada, en la India también muy utilizada, ¿no? Y se usa tanto para dar sabor a ciertos platillos, como la costumbre en Marruecos, que tienen como una especie, es como los rociadores de agua bendita de la iglesia, Ajá. pero en vez de agua bendita es agua de rosa, y se salpica sobre toda la mesa. ¿Y eso tiene algún significado? No, es solamente Simplemente parte el aroma, del para el aroma y el... Interesante. Y ahí hablan también sobre los otros ingredientes que habíamos hablado de eso para backstage, sobre la fruta, sobre los cítricos, que mira cómo lo utilizaban para preservarlos. Si estaban cerquita, Podía no, llegar la fruta fresca, pero si estaban en distancia, entonces usaban el azúcar. el azúcar para cristalizar y preservar algo del sabor de la... Y ellos utilizaban Pero cabe mencionar sí, que todos los cítricos vienen de Oriente. viene de Oriente. Sí. Y ahí hablan de caña de azúcar, de berenjenas, espinacas, que son introducidos desde Oriente, Berenjenas es muy típico del Medio Oriente, del Medio Oriente. ¿ya? Y el Mediterráneo, ¿no? Ok. Igual hierbas como el romero, el orégano, El todo romero eso también. todo eso es típico del mundo del Mediterráneo. Toda la parte No. mediterránea, que eso ya está con todo lo que hoy por hoy es el área europea y africana. Porque ahí Norte está de África, Norte de África Medio y tiene Oriente Medio y el Oriente. sur de Europa. Ahí sur de Europa. Interesante. Pero naranjas, limones, Sí. pomelos, inclusive hay un cítrico que solamente nace en Japón y solamente se produce la fruta en invierno, en la nieve, ¿no? Que es muy ácido, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero todos los cítricos vienen de Oriente, igual que las manzanas. Ok, las manzanas. Escuchen, que ya pensaba que las manzanas eran de acá arriba. Que eran de Canadá o La eran manzana de... viene ¿Qué va? de un área en Uzbekistán, si no me equivoco, Uzbekistán. ¿no? En el centro de Asia, ¿no? Donde la cultivaron de su origen silvestre y la domesticaron, ¿no? La pera, que ya era conocida por los romanos, ya los romanos tenían como 50 variedades de peras, ¿no? Y la pera, todavía se sigue el debate, ¿no? ¿Es europea o es asiática? Yo realmente en ese asunto, por lo que vi antes me da la impresión, porque estaba también, ¿yo te acuerdas que estaba dentro de la historia del antiguo, de lo que era la época de Persia, más o menos, de la antigua Mesopotamia se hablaba de Eurasia. No, Eurasia es más para acá. ¿Más para acá? Eurasia vendría siendo la mitad de La Turquía, mitad de Turquía. ¿no? Ajá, Los Balcanes, sí. ¿no? Y alguna republiquita de Europa extrema oriental, Ok. ¿no?
Entonces, ellos están fuera de la jugada. Sí, pero es más, tengo años que no oía esa expresión. Sí, es que yo me acordaba, Eurasia. bueno, es que mis profesoras de historia, sí te digo, mis profesoras de historia eran lo máximo cuando estaba yo en la escuela, porque ellas ilustraban y nos transportaban. Tenían pasión. Cónchale, nos transportaban al lugar y uno les quedaba eso en la cabeza, ¿no? Y ahí me acordé de Eurasia, pero suena en Ya aquello. los mapas tampoco No, dicen Eurasia. No dicen nada de eso, que va. Un término muy antiguo, Sí. bastante antiguo. Pero hablan aquí también sobre el aspecto de los platos de... Esto le va a interesar a usted. Aquí hablan como el shawarma. El shawarma, aquí hay restaurantes donde preparan el shawarma bastante. No solamente restaurantes, No. carritos. Y hay que un venden carrito de shawarma, sí. correcto, yo lo he visto. Eso es de origen libanés. Correcto. Creo que en calle. Bueno, no quiero decirlo. Ya que iba a decir. Calle calle sí. Bueno, no hay problema porque ahí hay varios carritos Bueno, de hay shawarma. varios ahí, y ahí sí lo he visto. Que me frené. Pero bueno, está el doner kebab y tiene la hoja de parra, de rellena de dolma. El kebab vendría siendo nuestra carne en palito. Ajá, el carne palito. ¿no? Pero Y es cortada en cubos, no en tiritas. ok. Y los cubos son alternados con cebolla y con pimientos. Y lleva por ejemplo, llevan una sazón, Ok. ¿no? Algo picosa, depende del país. Depende Nosotros del con el kebab o el shish kebab es del Medio Oriente y los kebabs o dolma kebab, Aquí hablan del doner kebab. el kebab es turco. Ok. Ese es picante. Es picante Es puro. picante. Wow, enemigo mío. Yo tengo historias con el picante y no yo son muy también. honrosas que digamos. Pero bueno, la hoja de parra rellena, dolma, ese dolma y lo que es la baklava, que son postres, ¿no? Sí, Ese es más turco, es turco. No, ese es desde Grecia, Pero en le da la vuelta. ¿no se comen en Turquía? También. Ahí es. Por eso te digo, Pero el origen. desde Grecia le da la vuelta al Mediterráneo, ¿A muriendo todo? en África del Norte, en los ¡Wow! países árabes. Sí, es el. O sea que es es muy el popular. sí, pues, es muy el. popular del Yo diría que es sector el postre por excelencia. que tienes que pedir. Ajá. Tú vas allá y no puedes, ya saben, si van por esos sectores que acaba de mencionar el doctor, tienen que comer Y esto. todos baklava se llama y igual. dolma. El dolma son las hojitas de parra Sí. de la planta de la Ahí uva. habla hoja de parra rellena, Ajá, que de llaman arroz. dolma. Ajá, de arroz y carne molida. Ya saben. Una delicia. Y la baklava, y ni hablemos de lupus. Bueno. El lupus La baklava es, como le digo yo, el tiquete de una vía al otro mundo para nosotros los diabéticos. sí, Porque vale la pena morir. Un buen baklava. un buen baklava, bien preparado. Y los ingredientes, ¿qué es lo que tendrá ese baklava? Hojas de filo, que es simplemente harina, Ajá. que ha sido estirada y estirada hasta el delgado de un papel, Mira tú. ¿no? Y se hacen capas de eso con mantequilla, mucha Con mantequilla. mantequilla, Oh. y el relleno, que son básicamente nueces o pistachos, ¿no? Con canela, algunos ponen cardamomo también, y un sirope, una shirá, ¿no? Ajá. Que es un sirope aromático de azúcar, agua, y ya sea el país donde estés, puede ser con agua, aromatizado con agua de rosas o con agua de azar. O sea que Y vas haciendo capas y ya lo metes al horno. Aquí prácticamente se nos hizo la boca de agua y acá hay producción, ya tenemos hambre. ya todos aquí tenemos, bueno, que estamos acercando al mediodía. Ya. Pero bueno, imagínense usted, hablando de comida cerca del mediodía. Pero tan importante de esto es que allí hay otras cosas interesantes del Medio Oriente, porque hay varias riquezas allí Café. sobre el café.
Y el café, origen que yo pensaba que tenía que ver algo con China, que va, Etiopía, y cultivado en Yemen. El café se descubre Sí, por los aborígenes o no, por los nativos tampoco, por las personas de Etiopía, como una planta silvestre, ¿no? Ellos notaban que las cabras lo comían y al ratito estaban como eufóricas, ¿no? Estaban energizadas. Y así poco a poco, hasta que lo decidieron probar, ¿no? Muchos dicen que por motivos religiosos, ya que esto les permitía, esta reanimación que daba el café, la cafeína, les permitía hacer las vigilias de oración, ¿no? Sin quedarse dormidos. mire y que, este que tipo de lo que cosas. usted dice va muy consono lo que dice aquí, porque hablan que es un pilar social el café, En todos los inclusive países. ritual, y sobre todo allá en Estambul, en Turquía y en Damasco, a partir del siglo XVI. Bueno, es por Estambul y es por Turquía sí, que el café se globaliza, ujú, ¿no? De Turquía pasa a Europa. claro. Las primeras casas de café fueron las turcas. Ay, ese café Donde el turco es único- un espectáculo, Sí. porque, y te lo sirven en una copita, una tacita así chiquitita. Extra fuerte y Sí. muy espacio, tiene cardamomos, Sí, tiene cómo no, canelas, es diferente. sí. Y pasa en Europa, Ujú. ¿no? En Europa, hit inmediato. Francia fue la primera, ¿no? Italia, y así se fue regando a nivel mundial. Y ¿no? reconocido. Y más los países árabes, Sí. en donde sí sentarse a tomar café sí tiene un significado no religioso, pero social. Es social. Eres bienvenido a mi casa. Sí. Igual como el té, porque el té en Turquía es ya lo usual. Sí, pero El muy té tiene dulce. exactamente, ese té te lo sirven en un tipo de jarrita, Sí. y eso es igual para efectos de reuniones sociales, familiares, se toma té. Recuerden que los musulmanes, que son todos estos países de religión islámica, se les prohíbe el alcohol Exacto. bajo cualquier forma, ¿no? Entonces la opción social para reunirse, para hablar, para eso eran el café y el té. Interesante. Bueno, dice que todo lo bueno, Chuleta, allá en producción dice, sí es verdad, siempre lo bueno se va rápido. Y ahora tenemos que ir a las palabras finales que quieras decirle, porque créamelo, viene tercera parte. Y es así, no vamos a pasar por alto lo que es las delicias panameñas, que tenemos que traerlas aquí, en este espacio, en Radio Claret, televisora digital, en su programa Actualidad Educativa. Pero palabras finales, doctor. Sí, cómo no. Quisiera instar a la audiencia, como lo he hecho en otras charlas, a que sean aventureros gastronómicos. Prueben cosas que no son de su consumo normal. Es la única manera que su paladar, que su cultura, ¿no?, va a crecer. Estamos en Panamá, que es un país bendecido por muchas cosas, y entre esas es la diversidad cultural y gastronómica que tenemos en este país. Y eso es una bendición y es un plus para nuestra cultura y nuestra sociedad. Así que pierdan el miedo, Claro. que esto no creo que me vaya a gustar o huele raro. No, prueben. Pruébelo y después saque su conclusión. Y, Exactamente. oye, antes que se me pasen, y aquí tenemos, señores, el libro creado acá por el doctor Ricardo Taylor. Por favor, allí está donde lo pueden obtener, En Amazon. Y Amazon.com. recuerden que hay ofertas interesantes. Vayan y adquiéranlo, porque es una herramienta muy buena para su hogar y inclusive con recetas interesantes que pueden estar. Recetas e historias. Historias de todo lo que estamos degustando, porque tú tienes que saber la historia de lo que tú comes.
Yo soy partidario de eso. Así que bueno, ha sido un placer tenerlos a todos en esta audiencia. Gracias, doctor Gracias Ricardo. a ustedes. Y va a venir tercera parte, recuerden, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de la mesa panameña y sobre todo que hay mucho que hablar sobre el aspecto de cuando inclusive nacimos como nación y de antes de haber nacido cuando estábamos en la Gran Colombia y cuando estábamos un poquito todavía más atrás. Pero vamos a hablar de todas esas cosas, cómo ha trascendido y lo que tenemos hoy en la mesa es oriundo y de esa historia gastronómica que no les voy a adelantar para dejarlos picados, para que vengan y estén en la audiencia. Así que, bueno, sin más preámbulo, ya saben, todos los miércoles de 11 a 12, actualidad educativa PTY en Radio Claret TV, actualidades y realidades de nuestra sociedad. Que tengan feliz y bendecido día con mucho ánimo en el Señor Jesús y la Santísima Virgen, que vivan en sus vidas, que hay que vivirla, pero vivirla con responsabilidad, pero siempre teniendo al Señor Jesús y a la Santísima Virgen en sus corazones. Que tengan feliz y bendecido día. ¡Saludos! Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.